Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Disculpen, tuvimos un poquito de fallas técnicas, pero ya, todo está muy bien. Bueno, pues mi nombre es Fabiola Rodríguez. Para quienes no me conocen, pues soy licenciada en psicología por parte de la UNAM. Cuento ya con 15 años de experiencia en el ramo educativo, editorial, y yo creo que lo más importante de toda esa experiencia es que he estado con niños frente a grupo, entonces eso me da noción de saber a qué se enfrentan y pues la idea es yo poderles compartir las herramientas que les sean necesarias. Hola, buenas tardes, sí, ya nos están escribiendo aquí ya. Bueno, pues vamos a comenzar con esta conferencia que se llama Estabilidad Emocional y la intención es que ustedes aprendan a hacer un botiquín de las emociones, ¿vale? Y bueno, no solamente que lo sepan hacer, porque pues no es un curso de manualidades, sino más bien cómo utilizarlo, en qué momentos utilizarlo y pues para qué nos sirve y demás. Para poder empezar, primero tenemos que saber que actualmente sabemos, ha dado un giro completamente la concepción que tenemos de los niños. Y bueno, vamos a empezar con una frase que me agrada mucho, que dice, el respeto nos hace grandes y entonces hay que empezar a respetar las emociones de los niños. ¿Por qué digo respetar las emociones de los niños? Porque vivimos en una cultura en la que si el niño empieza a llorar porque no se le compró una paleta, esta emoción y los sentimientos que generan suelen ser reprimidos, ¿no? Entonces es como, ay, ¿a poco vas a llorar por eso? Ya, no llores, no llores, no llores, y entonces le das la paleta y ya, ¿no? O sea, con tal de que no llores. Entonces, primera invitación de esta ocasión es reflexionar por qué nos molesta que un niño se enoje, por qué nos molesta que un niño llore, por qué nos molesta que un niño tenga una emoción, ¿sale? Entonces hay que empezar a preguntarnos esto para poder validar las emociones. ¿Y a qué me refiero con validar? Bueno, ¿a poco ustedes no se han molestado por algo? ¿A poco ustedes nunca han llorado por algo? Y fíjense, este llanto, este enojo puede variar de edades. Y en otras edades es válido, pero con los niños no. Eh, en Zoom le vamos a dar siguiente, por favor, la siguiente lámina, donde está la frase de respetar las emociones. Ahí está. A lo mejor para nosotros adultos es válido que lloremos porque no nos depositaron, que lloremos porque en la pandemia nos dieron la mitad o nos dieron cráneo, nos dieron un cuello. Pareciera que estos problemas sí son importantes y pareciera que el hecho de no haberte comprado una paleta, eso no amerita un llanto. Entonces, yo les pregunto a ¿ustedes alcanzan a recordar lo que sentían cuando no les compraban la paleta? ¿Se acuerdan cómo se sentía cuando entraban a la tienda y les decían, pero piensa rápido en qué quieres, si no, ya nos vamos? Y entonces ustedes estaban con el estrés ahí pensando en qué quieren comprar y de repente no se pueden y dicen, ay, bueno, ya rápido. O sea, es decir, ustedes recuerdan esto, conectar un poco con el niño que llevó dentro para saber cuál es la necesidad emocional que se tiene en ese momento. Para poder identificar esta emoción, pues necesitamos saber cuáles son las emociones básicas, ¿sale? Siguiente lámina, por favor, en Zoom. Bueno, entonces, hay 4 emociones básicas y últimamente se ha agregado una quinta. La primera es alegría, ¿sale? La segunda es miedo. De hecho, el miedo es nuestra emoción más primitiva, es la más profunda y muchas veces es la que más es reprimida, ¿sale? Tristeza, ira, enfado o sorpresa. Vamos a poner a sorpresa en quinto lugar y las otras 4 vamos a ponerlas como súper extra básicas. Y vamos a pensar, por ejemplo, en un bebecito recién nacido. Puede sentir miedo de no sentir el pecho materno cerca, puede sentir alegría de oler a su mamá, de estar cerca de su mamá, puede sentir tristeza si no se siente cerca del pecho, puede tener
ira o enfado, si a lo mejor está llorando y esta necesidad no ha sido por completo atendida, y entonces él puede enojarse. Entonces, ahora les voy a pedir de favor que piensen ustedes en cómo se ponen cuando llegan a sentir ira, o cuando llegan a sentir tristeza, o cuando llegan a sentir miedo, o cuando están muy alegres, ¿vale? Y yo quiero que ustedes piensen o reflexionen un poco en cómo reaccionan cuando llegan a sentir estas emociones. Les había dicho que en quinto lugar íbamos a dejar la sorpresa. ¿Por qué? Porque como adultos a veces también nos espanta un poco que el niño sienta sorpresa, ¿no? Y voy a poner un ejemplo que a lo mejor les puede parecer muy desagradable, pero así son los niños. Los niños emiten gases sin prejuicios sociales. Y esto a ellos les puede generar una sorpresa, ¿no? Puede decir, ¡ay, viste cómo era usted muy fuerte! Y entonces un adulto, ¿qué hace? Se llena de un sentimiento de vergüenza o no lo ve muy bien porque ya tiene reglas morales, ya tiene muchas cosas y entonces dice, sí, pero eso no se hace y pone cara de molestia. Y fíjense, estamos reprimiendo una emoción, sentimiento de sorpresa, de maravilla, de lo de que mi cuerpo puede hacer, te diste cuenta de lo que hizo mi cuerpo. Y entonces, aunque no querramos, fíjense cómo desde esta perspectiva vamos apagando un poco el ansia por aprender. Vamos apagando esta emoción por querer aprender, hasta que de repente ya el niño ya siente vergüenza y otras cosas que ustedes ya en un ámbito socioafectivo más elevado que los demás, pues ya conocen. Entonces, vamos a dejar estas 5 como las básicas: alegría, miedo, sorpresa, tristeza, ira o enfado, y vamos a empezar a pensar que todas tienen que ser validadas, ¿vale? Muchas veces cuando doy este tipo de pláticas, conferencias, de talleres, la pregunta obligada es, ¿pero eres mamá? Y bueno, ya les puedo decir, sí, soy mamá y yo sé lo que es que te hagan un berrinche en plena fila del súper porque ya pagaste y el niño quería un huevo Kinder y ya no te puedes detener porque detendrías a toda la gente de atrás y al final del día el huevo Kinder se lo puedes comprar en la tienda, ¿no? Entonces, sé lo que es que tu hijo te esté haciendo berrinches, sé lo que es controlarte, calmarte, no caer en el berrinche y que toda la fila te esté viendo con ojos de ¿en qué momento esperas nalgueártelo? Y tú tranquila pensando, no, no lo voy a nalguear ni a golpear porque sé que eso no es lo correcto y tengo yo que validar sus emociones y respetar su enojo, ¿vale? Ahorita vamos a ver algunas reglas para poder enseñar a los niños a que ellos manifiesten sus emociones, pero se vale estar enojado porque hay una frustración, hay un sentimiento de frustración. Tú querías el huevo Kinder y pues te tardaste, ya no lo pusiste a tiempo para que lo cobraran y ahora nos tenemos que retirar porque tenemos que respetar también el tiempo de las demás personas. Esta situación que les cuento, pues había muchísima gente atrás, pero no por eso voy a caer en presiones sociales que no, pues que no valen la pena al día de hoy. Me quedo pensando tanto porque hace poco se hizo viral una publicación de una persona. Al parecer, una niña humilló a un niño de bajos recursos por vender chicles. La niña se burló de él y demás. Y entonces la mamá, ¿qué hizo? La mamá se le hizo muy fácil sacarla a vender a ella chicles, ponerle un cartel y ponerle ahí, mi mamá me está castigando porque humillé a un niño de bajos recursos y ahora voy a peinar. Y entonces la mamá le tomó una foto, la mamá la subió a las redes sociales y entonces yo digo, ¿y eso no es humillar? Entonces, enseño a no humillar mediante la humillación. Eso es un poco extraño, ¿no? De comprender. Ese no es el camino porque entonces pareciera que no somos una base segura para los niños, ¿sale? Ahorita vamos a hablar de lo que es una base segura en cuestión emotiva, pero bueno, recordar que nosotros somos adultos, no somos niños educando niños, somos adultos educando niños, enseñándoles a gestionar sus emociones. Si yo no soy capaz de gestionar mis emociones, pues como voy a enseñar a gestionar las emociones de los demás. Si pone la siguiente lámina, por favor. Ahora les voy a explicar la diferencia entre una emoción y un sentimiento.
Y fíjense lo importante que es saber, porque, o sea, cuál es la diferencia, porque muchas veces nosotros como adultos, sobre todo las mujeres, que somos un poco más emotivas, un poco más sensibles, todas hemos llegado a ese punto en el que decimos, es que me siento extraña, pero no sé cómo me siento y llamamos drama, ¿no? Los hombres también mandan drama, ¿vale? Los hombres también dicen, es que no sé, es extraño para mí y ahí están callados en un rincón y no saben qué hacer con eso que sienten, ¿vale? Entonces, vamos a ver, la emoción es un estado físico o son estados físicos que surgen como respuesta ante un estímulo externo, mientras que los sentimientos están asociados a cuestiones mentales y reaccionan entonces a las emociones. Por ejemplo, una emoción instantánea de felicidad me puede provocar un sentimiento de nostalgia, ¿no? Si me dieron la sorpresa en mi cumpleaños, yo primero, sorpresa, y ¡ay, me pongo muy contenta! Y entonces después empiezo a llorar porque no pensé que me fueran a festejar mi cumpleaños. Y entonces eso me pone nostálgico, ¿sale? La emoción precede al sentimiento, entonces esto quiere decir que el sentimiento es posterior a la emoción, justo como les estaba explicando en el ejemplo de la emoción puede ser fácilmente observada. Alguna vez fui con un crush al cine a ver una película muy comercial de terror y como a mí me gusta mucho el terror, pues yo no brinqué, pero mi crush brincó y eso le salió del alma y entonces yo me reí. Tú si brincaste, te salió del alma, es una emoción. Ahora acepto que yo me reí. Eso también en un inicio fue algo como una especie de emoción. Entonces es espontáneo, todos nos damos cuenta, ¿sale? Y los sentimientos no son fáciles de observar ni es fácil de saber qué es lo que tiene el otro, cómo se puede sentir el otro, ¿sale? Las emociones aparecen en forma brusca y son intensas, como les explicaba ahorita en el cine, ¿no? La gente grita o la gente ríe de pronto. Mientras que los sentimientos se presentan de manera moderada. No precisamente en un inicio son de manera brusca, ¿no? Como que puede ir cambiando de nivel, incluso se puede hacer un círculo, tal vez en una situación en donde las emociones y los sentimientos estén en juego. Entonces puede ser que primero esté como muy tranquila, pero después me altero, pero después me vuelvo a calmar, pero después me altero, tal vez. Las emociones son estados afectivos pasajeros, mientras que los sentimientos son estados afectivos de carácter duradero, ¿vale? Entonces, por ejemplo, piensen ustedes cuando se pelean con sus peores nada, y entonces le dicen, ya no te quiero volver a ver nunca más, y entonces se empoderan y cantan con alguna canción eh, que les haga sentir que los pueden mandar lejos, y al rato lo vuelven a ver y dicen, bueno, pero también es una persona, también se le quiere, y pues ya, ¿no? Se les pasa como el enojo. Entonces, estos son primero como las diferencias. Aquí voy a hacer referencia a una película, esta película se llama Intensamente, es muy bonita y habla de las emociones y los sentimientos, y entonces me encanta porque Riley, que es el personaje principal, cuando llega a la adolescencia, pues justo las emociones básicas de las que hace rato hablábamos, miedo, tristeza, enojo, felicidad, eh, sorpresa, eh, empiezan a mezclarse entre ellos y entonces unas pelotitas, que son las representadoras de las emociones y sentimientos de Rayleigh, empiezan a salir no solo de una tonalidad, por ejemplo, las pelotas que eran rojas eran las de enojo. Entonces ahora esas pelotas rojas ya pueden salir con una tonalidad también azul, entonces salen rojiazules, y es porque te enojaste, pero también estás como triste, ¿sale? Y empiezan a aparecer justo en la adolescencia. Fíjense, esto es muy importante, ¿por qué? Porque quiere decir que entonces hay cambios y en esos cambios vamos camino hacia la madurez. Pero ¿qué es la madurez? ¿En qué momento se logra la madurez? Siguiente lámina, por favor. La madurez se logra primero, a lo largo del tiempo, y segundo, tenemos que estar muy conscientes de en qué etapa del desarrollo estamos, ¿vale? Fíjense lo egoístas que a veces llegamos a hacer. En ocasiones vemos a un bebecito de 6 meses
acostadito, bien bonito, cachetoncito, y decimos, ay, ¿qué problemas se pueden tener a esa edad? Y yo les pregunto, ¿han intentado llevarse el pie a la boca con tremendo barrigón de frente? Les aseguro que ya ni lo intentan, porque de entrada, pues a lo mejor lo sabemos medio imposible, pero el bebé es algo que hace, y cuando lo hace puede llegar a sentir frustración, puede llegar a sentir enojo. Entonces, ese es un problema que él tiene y esto le puede generar algunas emociones. Entonces, de repente, pues estábamos viéndola y muy bonito y empieza a llorar, empieza a mostrar enojo y decimos, ay, pero ¿qué le pasó? Si estaba bien tranquilito. Entonces, fíjense cómo es la cultura y cómo no validamos las emociones de los niños desde chiquitos, porque empezamos, es que tú lo viste mal, seguro le hiciste mal de ojo, se me hace que tienes la mirada muy pesada, ya le dio el aire, o quién sabe qué tantas cosas empezamos a decir y nos olvidamos de que lo más probable es que, si observamos bien, lo más probable es que se haya frustrado de no poderse llevar el pie a la boca. Entonces no existe esta conexión emocional en donde le podamos decir, oh, y te enojaste porque no te pudiste llevar el pie a la boca, y entonces lo distraemos, lo abrazamos, lo cargamos, damos este apoyo emocional del que yo les comentaba hace un momento, ¿no? ¿En qué momento empezamos a validar? Fíjense, ¿en qué momento empezamos? Yo me pregunto si la palabra correcta será validar, pero ¿en qué momento empezamos a escuchar un poco más las necesidades emocionales del otro? Ya vamos a dejar de hablar niño, adolescente, adulto, como sea, vamos a llamar emociones del otro. Lastimosamente, cuando ya puede gritar, cuando ya puede exigir, cuando ya puede, y a ejemplo, vamos a poner los adolescentes, ¿no? Ya llega un punto en el que se nos ponen incontrolables y entonces decimos, bueno, ya, cálmate y yo también me voy a calmar. Hasta ese momento. Pero es importante que los respetemos desde que son súper pequeñitos, porque si no, entonces durante todo ese tiempo no les enseñamos a gestionar las emociones. ¿Por qué puede llorar un niño de 6 meses? ¿Por qué puede llorar un niño de 9 meses? Por ahí sí me apoyan un poquito porque me dicen que se escucha como eco. No sé si tenga que ver con el volumen del micrófono. Les decía, ¿por qué puede llorar un niño de 9 meses? ¿Por qué puede llorar un niño de 6 meses? ¿Por qué puede llorar un niño de 1 año? ¿Por qué puede llorar un adolescente de 11 años? ¿Por qué puede llorar un joven de 17 años? Van siendo diferentes las situaciones y todas hay que escucharlas porque todos hemos pasado por estas cuestiones de la vida, ¿vale? Yo preguntaría, por ejemplo, quiero que hagan memoria de cuando los dejó el primer o la primer inalcanzable que tuvieron. ¿Cómo se sintieron? Y si le contaron a alguien cómo se sintieron, si ese alguien les dijo, ay, ¿y por eso lloras? Hay problemas más importantes en la vida. Pues sí, en tu vida de adulto tú crees que hay cosas más importantes, pero a mí ahorita en mi vida de adolescente es súper importante que mi novio me haya dejado. ¿Y por qué no escuchas eso, sale? ¿Por qué nos tenemos que poner de una manera tan indiferente? Entonces aquí es donde voy a hablar de la base segura y esto lo vamos a empezar a ver desde los berrinches. A ver, yo quisiera que alguien me comentara, alguien que haya presenciado un berrinche, pero un señor berrinche. ¿Cómo se sienten ustedes cuando les hacen un berrinche? ¿No? ¿Nadie? ¿A nadie nunca le han hecho un berrinche? ¿Aquí algún niño, alumno, hijo, sobrino, que se tire a llorar? Exactamente, nos dice Estela Bautista, estresada, ¿vale? Exacto, por ahí nos dice Janet, que es en la calle con mucha pena y con mucho enojo. A veces no valido las emociones de mi hijo porque me siento cansada, me dicen por aquí, ¿no? También me siento confundida, me llego a desesperar, exactamente. Entonces recuerden, lo primero es que nosotros tenemos que ser una base segura. Piensen, aquí, tengo una botellita, bueno, los que están en Facebook Live,
vean la botellita, y los que están en Zoom, imaginen un vaso con agua. Y entonces, si yo muevo mi mano y esta cosita estuviera abierta, y yo no, o sea, y la base no es segura, va a llegar un punto en el que el agua se desborde, entonces el niño también se va a desbordar, ¿vale? Yo les decía, tengo que ser una base segura. Si yo soy una mano firme y sostengo bien el agua, yo voy a proporcionar calma y entonces no se va a desbordar. Piensen en ustedes cuando se sienten mal, cuando se sienten tristes. ¿Qué los ayuda más? ¿Que alguien también se altere y se estrese con ustedes? ¿O que alguien, literal, les detenga un poco, hagan un alto y les digan, ¿qué sucede? ¿Qué te pasa? ¿Y eso cómo te hace sentir? ¿Y eso cómo te afectó? Y eso, que alguien les escuche. Es más, les aseguro que hay veces que, por ejemplo, ustedes están llorando estresados y no se sienten igual si alguien desde fuera, desde lejitos les dice, pues ya, tranquila, deja de llorar. Ustedes por dentro, pues sí, lo que quisiera es estar tranquilo, tranquilo. Se siente muy diferente a cuando alguien los contiene, ¿sale? Les abraza. ¿Cómo se sienten? A lo mejor se sueltan a llorar más, tienen más confianza para soltar más sentimientos, ¿vale? A lo mejor se sienten reconfortados, ¿vale? O a lo mejor también es válido que de repente los abracen y dicen, ay, dame un segundo, porque probablemente no se quieran quebrar, ¿vale? Sin embargo, no tendemos a tener estas situaciones con los niños. Los niños empiezan a llorar y empezamos, no empieces. Y entonces también las que ya empezamos fuimos las mamás o las maestras. A ver, ahorita ¿por qué vas a llorar? ¿Sale? O también de las peores, ¿no? Así, no lo veas porque va a llorar. ¿Cómo que no lo veas? ¿A ti te gustaría ser ignorado? Ok, y hasta ahorita he estado hablando de llanto, pero entonces ahora vamos a hablar de no, ¿vale? Ah, ok, muy bien. ¿Te vas a enojar? A tu cuarto. ¿A quiénes le decimos esto? Primero habría que ver si los niños realmente pueden ponerse en una cuestión de reflexión o no. Niños menores a 5 años, lo veíamos la clase, bueno, la conferencia anterior, que hablábamos sobre las habilidades para poder atender, y yo les explicaba que los niños menores a 5 años no pueden reflexionar, ¿sale? Necesitan de nuestra ayuda para poder reflexionar sobre los hechos. Entonces, si nosotros aplicamos el rincón, la silla, la cabaña, el cuarto, lo que ustedes quieran del pensar, no les va a ayudar. Con lo único que van a conectar esos niños es con la tristeza, con el rencor, con el coraje, con la angustia. Y eso no es la idea porque eso no es mostrar una correcta gestión de las emociones, ¿vale? Sin que me contesten así, de manera muy tranquilos, piensen en cuando ustedes eran niños y cuando ustedes llegaban a sentir frustración antes de que les inculcaran el miedo, ¿cómo se sentían? Y digo antes porque, por ejemplo, ojalá no me esté viendo mi mamá, pero yo sí llego a recordar frases como, dime por qué estás llorando, ¿no? Y entonces en el dime por qué estás llorando, pues ya hubo ahí un tonito como, no, pues mejor le digo algo que sea válido de un llanto y no que algo que para ella me va a decir, ay, ¿y por eso lloras? Ay, hay niños muriéndose de hambre en el mundo. Cuando tú lo que quieres es sentir que tu emoción es validada, ¿sale? Pero les decía, hace apenas 20 años empezamos a hablar de cultura de la paz. Entonces, ahora imagínense qué tan nuevo es el hablar de respeto hacia los niños, el hablar de respetar, validar las emociones de los niños. Bueno, Joshua Lieberman entonces dice que la madurez se logra cuando una persona pospone placeres inmediatos por valores a largo plazo. A la gente que me está viendo, yo le pregunto a qué edad creen que logremos esto. Siendo sinceros. ¿Nadie? Que dicen, tengo 30 años y todavía me sigo dejando llevar por mis placeres inmediatos, ¿sale? Todavía me abalanzo sobre mi chicharrón preparado, así que decir, no estamos en plena pandemia, no puedo gastar en un chicharrón preparado.
Exactamente, nos dice Lucy. Creo que es un proceso, se los decía, tenemos que ver en qué edad estamos hablando para saber cómo voy a responder yo a esas emociones, ¿vale? Exacto, y qué tanto hemos trabajado, no los límites, sino la gestión de mis emociones. A nivel neurológico, agárrense, la maduración emocional, ¿a qué edad creen que está? Aquí ya todos se van a justificar. Nos dice Leti Monroy que tenemos que aprender a leer, a conectar con estas emociones, exactamente, pero fíjense, es que no es muy difícil, solo es ser empático y dejar de ver al niño como un ser indiferente, o sea, como un ser diferente más bien a nosotros. Es lo mismo que que él está sintiendo, yo lo he sentido y cómo conecto con esa emoción. Bueno, neurológicamente nuestro cerebro está maduro, vamos a decir entre comillas, emocionalmente hasta los 30 años, así como lo escuchan, hasta los 30 años. Entonces, todas las mamás que dicen, no, yo ya cumplí 18 y ya acabé con mi trabajo, ya adiós vaya, los quiero volando, o que terminan la carrera y dicen, 25, perfecto, ya eres un hombre de derecho. O sea, esa persona todavía a los 25, a los 26, a los 27, todavía no estás por completo. Y como decían, habrá que ver, como dicen por aquí, en ocasiones ni siquiera a los 30. Exactamente, habrá que ver cuál fue la historia de esta persona para llegar a esta poca gestión de las emociones que se llegan a tener. ¿Ustedes cómo expresan la alegría? ¿Ustedes cómo expresan el coraje? ¿Qué sí se puede hacer y qué no se puede hacer? Vamos a ver. Hay dos reglas que se les tiene que enseñar a los niños para poder manejar el enojo, que a veces es lo más difícil. Entonces, cuando tú estés enojado, hay dos cosas que no puedes hacer. No le puedes pegar a nadie y no puedes pegar a los demás. ¿Sale? Pero para esto entonces, fíjense bien, lo primero es yo, como mamá, no se puede pegar. ¿Cómo voy a pegar yo? Y después quiero enseñarte que no pegues, ¿sale? ¿Cómo voy a pegarte yo y quiero hacerte que seas respetuoso, ¿sale? Entonces, es un poco contradictorio. Por eso actualmente se habla mucho de 0 golpes, 0 castigos, ¿sale? Ahorita vamos a hablar también de lo que son las consecuencias. Entonces, esas son las dos primeras reglas. No, no pegas, no te pegas. No le pegas a nadie y eso te incluye a ti. Entonces ahora, opciones para que tú puedas sacar tu enojo. Puedes agarrar una almohada y puedes gritar, puedes agarrarte a la almohada a manotazos, puedes cruzarte de brazos y puedes pisotear, ¿sale? Debe de haber alguna manera, debe de haber alguna opción en la que nosotros podamos enseñar al niño a sacar su enojo. Yo conozco adultos que se enojan y lo primero que hacen es dar un puñetazo a la pared, ¿sale? Entonces, en un adulto eso ya es una señal de violencia, pero les prometo que esa señal de violencia es porque de niños no se les enseñó a gestionar correctamente las emociones, los sentimientos de enojo, coraje, ira, frustración, ¿sale? Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando al niño le decimos, te puedes cruzar de brazos y puedes patalear? Una vez que ya se haya cansado, entonces ahora sí ya viene el proceso de reflexión, pero no solo, yo lo tengo que ayudar. Oye, ¿no te dolieron los pies? ¿No te cansaste? ¿Por qué te enojaste? ¿Tenías otras opciones? No debes de ir en tu contra, ¿sale? No debes de lastimar a los demás. A mí me duele que te enojes. Pero así como yo lo estoy diciendo, entonces es válido escuchar al niño. Cuando él me dice, mamá, no te enojes conmigo, o maestra, no te enojes conmigo, ¿sale? No hay que reaccionar, no hay que ser reactivos. ¿Cómo que no me enoje? Pues ¿cómo no quieres que me enojes? Y bla, 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 bla. No es real, o sea, tú ya eres un adulto y les decía, ustedes tienen que ser una base segura para los niños. No debo de contestar desde el sarcasmo, no debo de contestar desde el enojo, no debo de contestar desde el drama, ¿vale? Si yo quiero enseñar a gestionar emociones, yo tengo que empezar a gestionar mis propias emociones. Tengo que empezarme a educar. Ahora, fíjense, actualmente también se habla mucho de las consecuencias que pueden tener los actos de los niños. Sí, a ver, ¿y dónde pongo yo mi comentario? Las consecuencias son naturales.
porque si no, entonces fue como un castigo, ¿vale? Supongamos, yo le contesto mal a mi abuela en casa, yo niño, y entonces mi mamá me dice, eso no se hace. Y ahora, como hiciste algo que no es correcto, va a haber una consecuencia. Y la consecuencia será tal cosa. No, o sea, es que no, entonces ya fue como un castigo y solamente quité la palabra castigo por la palabra consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia de que yo le conteste mal a mi abuela? La consecuencia natural. ¿Alguien me dice? Una consecuencia natural, por ejemplo, sería que mi abuela se enojara, se molestara y me dijera, oye, ¿por qué me contestas así? No me debes de contestar así. Y fíjense, si hubiéramos frenado al niño y le hubiéramos dicho, oye, a tu abuela no le contestas así, entonces ahora va a haber una consecuencia. Justo ya estamos evitando que el niño se enfrente a la real consecuencia, ¿vale? La real consecuencia hubiera sido, no me contestes así, no tienes por qué contestarme así, respétame, ¿vale? Entonces, si nosotros queremos empezar a gestionar las emociones, también tenemos que empezar a dejar de querer controlarlas, ¿vale? Aquí voy a retomar el ejemplo del huevo Kinder de mi hijo. ¿Ustedes cómo creen que se me puso? Dicen que el hijo del psicólogo es perfecto hasta que nace. Bueno, pues mi hijo paseó el cochecito en donde estábamos y me dijo, por tu culpa ya no voy a tener un huevo Kinder. Y entonces estaba pegando en el carro y me estaba diciendo, quítate mamá, ya no quiero nada. Y les decía, no, toda la gente del súper matándome con esos acribillándome así. ¿En qué momento piensas darle la nalgada? Si te trata así, ¿cómo te va a tratar cuando tenga 20? Por eso luego las avientan de las escaleras. Pero no, esto en realidad no pasa. Pues él estaba enojado. Yo les pregunto, si su esposo se enoja en la fila del súper, ¿ustedes qué hacen? ¿Se callan de miedo o respetan sus emociones? Esto sería una buena pregunta para quienes somos hombres o mujeres, quien sea y tenemos un adulto al lado y está enojado. La pregunta es, ¿ustedes respetan la emoción del que tienen al lado o se quedan callados con miedo? Esto es lo que le queremos enseñar a los niños del mundo, que se queden callados con miedo porque está enojado, o queremos empezar a respetar las emociones. Bueno, mi hijo es menor de 5, entonces en ese momento él no iba a reflexionar, ¿vale? Yo seguí guardando las cosas, le pedí de favor que se subiera al carro porque nos íbamos a ir. Él muy enojado se subió al carrito y allí iba muy enojado, seguía gritando de cosas y moviendo el volante muy enojado. Y ya cuando salimos, que ya tenía yo un espacio bien para poder hablar sin la presión de la gente, no presión social, sino de que tenía que avanzar, ¿no? La cajera y todo. Entonces, ya más afuera, yo me hinqué y le dije, oye, yo sé que estás enojado porque no te pude comprar el huevo Kinder. Yo sé, yo lo entiendo. A mí también me hubiera enojado mucho. ¿Podemos comprar el huevo Kinder ahorita en otra tienda? ¿Y qué creen que pasó? Me dijo, tranquila, ma, ya no quiero huevo Kinder. Tranquila, ma, tranquilo, tú que estás como alterado, ¿no? Pero si yo no empiezo a trabajar el hecho de ser una base segura, si yo no empiezo a trabajar la comunicación, si yo no empiezo a validar las emociones del niño, jamás puede llegar a esta situación. Había un preescolar donde yo trabajaba y había un niño que todo el mundo le tenía miedo porque hacía unos berrinches increíbles, hacía unos berrinches épicos. Y entonces a ese niño, fíjense, lastimosamente la mamá y la directora de aquel entonces decidieron que lo más seguro para el niño era encerrarlo con colchonetas hasta que se le pasara el berrinche. ¿Se imaginan con todo el coraje que este niño conectaba? Claro, esto como les decía, apenas hace 20 años empezó a hablar de educación para la paz. Entonces, imagínense, hace 15 años estaba muy de moda la silla del pensar y no sé qué tanto. Entonces, se le encerraban y lo dejaban ahí. Bueno, tiempo después el niño tuvo una hermana, pues, ¿qué quería? O sea, ahora sí que, ¿qué esperaban? ¿Jugo de uva? Diría un amigo por ahí. De repente era ya pues los celos y que el niño ya había atacado a la hermanita con unas tijeras, o sea, cosas ya más fuertes, ¿sale? Y por el simple hecho de no respetar, no validar las emociones de los niños. Yo sé que todo esto que les comento, a lo mejor ustedes dicen, no, ¿sale? A lo mejor ustedes dicen, no, no es por ahí. Y lo sé porque yo veo
que en redes sociales todo lo que es respeto a los niños, validar sus emociones es muy castigado. O sea, seguimos pensando en el poder de la chancla, seguimos pensando en el poder del quédate ahí, estate ahí, ¿sale? Todo porque todos somos buenas personas. Si somos buenas personas, no gracias a eso, somos buenas personas pese a eso, ¿vale? Entonces, la pregunta es, quisiéramos hacer sentir así a alguien, yo les decía, olvídense un poco de que son niños, olvídense un poco de que funcionan diferente a mí, véanlo como un otro, completamente como un otro. Cuando empezamos a ver esto así, de verdad que empezamos a ser un poco más empáticos con el llanto del niño. ¿Qué sienten ustedes cuando ven a un niño llorar? Yo les podría decir, antes, cuando yo era joven inexperta y párvula, es decir, como 15, 14 años, decía, ay, ya, que ya callen ese chamaco, ¿sale? Hoy veo a un niño llorar y siento feo, o sea, digo, ¿por qué está llorando? ¿Qué le sucede? ¿Sale? El mismo sentimiento que me da si veo a alguien llorar. Ustedes han viajado en el metro, seguramente han visto a alguien llorar. ¿Qué sienten cuando ven a ese alguien llorar? ¿Sale? Si son empáticos, pues podrán decir que tendrá, seguramente le habrá ido mal, ¿sale? Podrán sentir como alguna especie de empatía. Entonces, esta misma empatía es trabajarla al nivel que tienen los niños. ¿Cómo voy a empezar yo a trabajar esta empatía? Porque, ojo, no es un trabajo fácil, no es de que ahorita se acabe esta plática, cierre mi compu y diga yo, oh, mágicamente ya soy súper empática con los niños, o súper empática con absolutamente todos los niños que me rodean. Y ojo, ser empático no es ser romántico y decir, ay, ternurita, ¿por qué lloras? Entonces ahora ya los niños del mundo me van a doler. No, ser empático es poder, como decían hace rato, conectar con las emociones que tiene el niño en ese momento. Y entonces, al yo ser empático, puedo conectar y puedo satisfacer las necesidades que tiene. Les voy a dar un ejemplo de empatía que me sucedió en carne propia, porque, ojo, la empatía se tiene que dar sí o sí, o sea, la empatía es por supervivencia social. Tomé un taxi, nunca viajo en taxi, pero en aquella ocasión se me ocurrió tomar un taxi, abordo el taxi, ¿y qué creen? Que yo presentí que me querían asaltar, ¿sale? Ya saben, empezó como el tipo me hablaba poco, como que me veía mucho por el retrovisor, demás, entonces, pues si algo se me da, y como ya lo han visto, es hablar y hablar y hablar y hablar y nadie me para, yo empecé, ¿y cuánto tiempo tiene recorriendo la ciudad? Y ha cambiado mucho la ciudad, ¿verdad? No, pues usted ya se la debe de saber, de todas y demás. Y entonces llegó un punto en el que empezamos a platicar, hasta que yo llegué a mi destino. ¿Qué pasó cuando yo llegué a mi destino? Le digo, ¿cuánto te debo? Y me dice, tanto. Le pago. Y entonces cuando me va a dar el cambio, ¿qué creen que me dice? Me dice, ¿te puedo decir algo? Le dije, sí, claro. Dice, la verdad, te iba a asaltar, pero me caíste bien. Y entonces yo ya no supe qué hacer. Es decir, muchas gracias, que